Después de 5 años de tramitación parlamentaria, la ley de tolerancia cero finalmente fue aprobada en el Congreso. Tolerancia cero al estado de ebriedad al conducir. Esta ley busca impedir que un conductor ebrio que haya provocado la muerte de una persona pueda volver a manejar. Aumenta las sanciones y el objetivo es de tal manera controlar que un 50% de estas infracciones sean rebajadas. Son muy severas las sanciones. Por ejemplo, uno puede quedar sin su licencia de conducir el resto de su vida. ¿Es justa esta ley? ¿Funcionará en Chile? Nosotros los chilenos respondemos bien a estas formas de ordenar y legislar nuestras vidas. De esto hablaremos hoy en Hazte Cargo. Para conocer reacciones a esta ley, tolerancia cero, diversas, tengo que puede él desahogarse una vez más en televisión a Fernando Borges, presidente, ojo, de la Asociación Nacional de Locales Nocturnos, Turismo y Espectáculos. Sí, muy claro. Bien, gracias por estar con nosotros, Fernando. Gracias. Cuéntanos, ¿por qué crees, como lo dijiste, que esta ley de tolerancia cero es absurda? A ver, nosotros creemos que no ataca el fondo de un problema que es importante, que es el consumir en estado de ebriedad. La ley lo que hace principalmente es evitar que el bebedor social se pueda tomar un pisco sour, una copa de vino, porque en Chile hay 57.000 accidentes de tránsito al año. Sí. De esos, 4.500 son en estado, el conductor está con alcohol en su sangre. ¿Qué porcentaje es eso? El 7,9%. Yo tenía un poquito más alto, pero... No, esa es la cifra dada por la CONACET. Bien. El 7,9% de los accidentes, el conductor tiene alcohol en su sangre. De esos, 3.800 están sobre 1 de alcohol en su sangre. Del resto, 800 están sobre 0,5. O sea, los accidentes que ocurren bajo 0,5, de 0,3 a 0,4, no son gravitantes, no son el problema. El accidente catastrófico, ese que sale en la televisión, que causa consecuencias fatales, está por alguien que va, y también lo está señalado por la CONACET, sobre 1,6 de alcohol en su sangre. Yo te voy a hacer una réplica sobre esto en un momentito más, pero antes quiero saber cómo les va a afectar a ustedes como gremio, cómo les ha afectado ya la primera noche. Los primeras ya vamos en la tercera semana, más una semana de marcha blanca, que también la gente estuvo bastante temerosa. Ha causado baja de asistencia de público. La gente en la primera semana hubo un 30% menos de gente que salió. Y el que salió consumió mucho menos porque se contuvo, digamos. Hoy día la venta de jugos, bebidas, cerveza sin alcohol, vinos sin alcohol y cócteles sin alcohol ha aumentado bastante su venta, pero claramente es de menor valor y la gente lo toma menos, por lo tanto hay ahí un tema que nos ha perjudicado. Los restaurantes han sufrido bajas también importantes porque en una cena el pisco sour de aperitivo, la copa de vino y un bajativo es parte importante de una cena. Entonces, también ahí había un tema. Yo te entiendo, Fernando. En otras naciones sí se han ido acostumbrando. Por ejemplo, los taxistas están en bonanza en estos momentos y también, claro, se lleva al que no toma y los demás. ¿No crees tú que debía ser esto una transición, que nuestra sociedad debía aprender a vivir con esta nueva ley? Es que pasamos sin esa transición, porque lo que sucedió es que sale una ley que nosotros en su momento cuando se tramitó no nos opusimos, ni presentamos reparos. Dijimos, mire, la intención de fondo es buena. El tema es que Santiago no estaba preparado para asumir, no hay la suficiente cantidad de taxis para absorber el público, no hay transporte público, todos lo sabemos, un transporte público adecuado. En regiones la situación es tremendamente peor. En Concepción a las 10 de la noche desaparece el transporte. Mire, yo he alegado harto porque los legisladores siento que legislan desde una posición muy acomodada.
Un tipo que gana 7 millones de pesos, 9 millones de pesos tiene en su dieta parlamentaria, ve la vida de una manera, pero toma taxi. El cabro de Lo Prado, que carretea en el barrio San Pablo, no tiene las 5 lucas. Te doy un dato interesante para tu argumento. Nosotros los anglicanos tomamos vinito en la Santa Cena. Entonces también estamos todos expuestos a que de repente se nos agarre. Pero entiendo que no es tanto. Y quiero sí hacerte la pregunta seria. Ante casos como Kevin Silva, este niño que obviamente ha arrasado por gente que perversamente, sabiendo el peligro, siguen. Hay que de verdad equilibrar. Si es que un poco de incomodidad para nosotros hasta que nos acostumbremos es más importante que estos horrendos accidentes, ¿no es verdad? ¿Cómo evalúas tú eso? Sí, pero ustedes mismos señalan que no es bueno que paguen justos por pecadores en esta vida. Es el caso de Kevin Silva, un caso lamentable, terrible, pero es un tipo que probablemente no andaba con 0,5 ni nada. Sí, pero todos los feriados, todos los 18, siempre hay tremendos accidentes. Sí, pero son más espectaculares que cuantiosos. No es... La autoridad ocupa las cifras Fernando, para justificar su argumento. No puedo dejarte entonces sin que ahora nos propongas a Chile tu propuesta para evitar estos horrendos accidentes sin causarles a ustedes los incómodos que ustedes han vivido. Nosotros vamos ahora, después de este programa, nos vamos a Valparaíso a conversar con principalmente el diputado Pepe Out, que tiene una propuesta de despenalizar esto del 0,1 al 0,3, que ya es un poco absurdo. Nosotros creemos que las leyes tienen que tener componentes educativos que esta ley no tiene. Esta ley trata de educar con la prohibición y decir, mira, vamos a provocar un cambio cultural prohibiendo algo. Eso ya han surgido, con la tecnología, han surgido páginas web o sistemas que te indican dónde están los carabineros. Ya va a ser vulnerada. Y el acostumbramiento no va a ir porque la gente se acostumbre, sino va a ir cómo la gente pilla la trampa para evitar el control policial. Y vamos a tener, te aseguro, los mismos accidentes. Y la propuesta, entonces, Clara, ¿cómo evitamos estos, digo yo, accidentes perversos? Porque gente sabe muy bien que... Sí, claro, pero yo insisto, yo creo que el sancionar duramente al que anda en estado de ebriedad y que toma un auto y lo utiliza como una arma para matar a alguien, ese tiene que ser sancionado con las penas más duras. Pero nosotros nuestro cliente principal es el bebedor social, el que va a un restaurante como usted, como yo, y nos tomamos una copa de vino porque la carne cae mal, sino porque ustedes que van a una actividad religiosa se toman algo, supongo que los masones tienen su ágape y se toman su vinito, todo el mundo tiene su rito. Interesante, muy interesante. Y una pregunta que siempre he tenido, que puede mucho público tener, ustedes que están a cargo de los locales, ¿logran controlar cuánto la gente toma? ¿Hay una manera de tener ustedes una responsabilidad, hacerse cargo ustedes de este problema o lo dejan nomás al antiguamente público? La ley prohibía el tener ebrios dentro de los locales. Uno no podía, lo que era bastante difícil de controlar, porque en un bar pequeño es fácil, digamos, pero en una discoteca de 1.000, 2.000 personas como hay, no es fácil controlar quién toma más, quién toma menos, digamos, y en qué momento la persona se cura, porque además el alcohol golpea 40 minutos después de que uno lo ingiere, por lo tanto, cuando uno está vendiendo probablemente el tipo está sobrio y uno cómo sabe si ese tipo está en el punto del límite o todavía le queja. Entonces, yo creo que esto es una cosa personal, es un tema de educación donde las iglesias tienen mucho que decir del control, no solamente del alcohol, de las drogas, de muchas cosas. Es una cosa de comportamiento, de educación pública, de educación cívica, de educación personal. Bueno, es claro, en Chile, en alguna parte de nuestro país, ustedes saben, ¿no?, que o uno es alcohólico o es evangélico. Es tal la propensidad de los chilenos que tenemos al alcoholismo, es tan alta la cifra, que efectivamente, como bien dices tú, a veces solo un profundo encuentro con el Señor es lo que nos libera. Pero mira, muchas gracias, has sido muy elocuente, muy claro en tu planteamiento. Aquí veo la democracia volviendo a conversarse, el péndulo volviendo, y esperamos que nuestra sociedad termine bien. Lo que les pedimos es que ustedes también se hagan cargo de este problema, de que efectivamente en Chile existe mucho desastre por el alcohol. Y por lo tanto, en todo este argumento, que tengan también esa actitud
en todo este argumento. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora, mira, tenemos una encuesta callejera, a ver qué dicen los chilenos. Sí, porque tengo hijos adolescentes y preadolescentes, y sí, de todas maneras. Y por haber vivido muchos años también afuera, donde la ley de tolerancia cero es bien estricta, como en España, en Alemania, etcétera. Que los riesgos de los pibes ya están mucho mejor, que ya no son conscientes de que salen y que no tienen que manejar. Entonces yo creo que va a funcionar. Estoy totalmente de acuerdo. Para que disminuyan los accidentes. La gente que no va a tomar puede manejar, en mi manera de pensar. Y los demás que le den el pase a los otros. En cierta medida es buena, siempre y cuando sea cero. Ahora, si a ese cero le damos un poco de margen, ya pierde el espíritu y el sentido por la cual fue hecho. Bueno, me parece bien, porque en realidad, bueno, yo nunca he tomado, estoy manejando, así que me parece justo para que uno pueda andar tranquila y que la gente tome más conciencia del peligro que es andar con alcohol. Y manejar, sobre todo a altas horas de la noche, me parece una irresponsabilidad cuando están bebidos. Me parece muy bien. Es una de las tantas tonterías que se han hecho en este país. ¿Qué está bien? Porque ya han pasado muchos accidentes, entonces corresponde, hay gente irresponsable. Así que... Está súper bien, es como debería ser. No harían así, ha reducido la tasa de accidentes y definitivamente no se debería conducir con alcohol. Pues me parece muy bien. Bueno, yo soy de España y la tenemos en España desde hace muchos años. Sí, es efectiva. Por lo menos por la gente joven, que es la que muere en los accidentes. Se quedan parapléjicos. Me parece súper bien porque no puede andar gente copeteada manejando por las calles. Es un riesgo para los peatones, para el mismo conductor. Eso, me parece súper bueno. Para eso existen los taxis, las micros, no sé, transporte público. Pésimo, porque uno debiera de tener libre albedrío en consumir lo que uno quiera. Estamos en un país libre, ¿no? Yo encuentro que está bien. Yo creo que la gente hay que tener un poco más de conciencia. Ya que no tuvieron la oportunidad de disminuir la cantidad de alcohol, no supieron respetar. Entonces ahora hay que ser como más drástico, eliminar por completo para que la gente tenga un poco más de conciencia. Creo que está súper bien y encuentro muy estúpido que la quieran cambiar, como el poner cierto grado de admisión al alcohol, porque ahora se han reducido demasiado los accidentes. Y así el público parece estar muy interesado en que se implementen estas disciplinas. Tengo conmigo hoy a dos caras visibles de toda la implementación de Ley Tolerancia Cero. Francisca Florenzano, directora nacional de SENDA, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Tremendo trabajo que hacen. Y también el coronel Víctor Cancino, Prefectura de Tránsito y Carretera, quienes han sido los valientes, que han puesto la cara al público y han dicho esto tiene que ser. Déjenme hacerle la pregunta inmediatamente, quizás Francisca, a usted, ¿cuál es el objetivo central de que los llevó a crear e implementar esta ley en nuestro país? Primero que todo, agradecer esta invitación. Sí. Tremendamente importante hablar de este tema, tremendamente importante avanzar como país, ser un país más disciplinado. Claro, decimos queremos ser desarrollados, tenemos que ser disciplinados. Exactamente, disciplinados, y uno tiene que entender bien esa disciplina en pos del bien común. Sí. De cuidarnos cada uno como persona y también de cuidar a toda la gente que vive con nosotros y aquellas personas que tampoco conocemos pero que sí nos importan porque son nuestros hermanos. ¿Cuál es la ley? El objetivo de esta ley, perdón, es muy claro y es uno solo. Hoy en día estábamos teniendo como país un número muy importante de accidentes vinculados al consumo de alcohol. ¿Qué porcentaje era? ¿14? Es alrededor de un 8% de los accidentes están vinculados al consumo de alcohol. Okay. Y tenemos que entender que esos accidentes, que lo que lleva en muchos casos, lleva a la muerte de seres queridos, pero también lleva a la discapacidad y a una serie de situaciones que son muy graves en las personas que las sufren y también muy injustas. Y son evitables. Exactamente. Entonces, el objetivo de esta ley es volver a poner un tema sobre la mesa, un tema que nosotros sentimos que había estado olvidado, que es una persona que toma, no conduce. Sí. Y eso es una situación que todos tenemos que respetar. Coronel,
¿Cree usted que la ley de tolerancia cero será favorable y efectiva para nuestro país? ¿Qué se ha visto hasta ahora? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el fin de semana largo? ¿Se vio una diferencia ya? ¿Va a ser efectivo? Bueno, también de la misma manera quiero agradecer la invitación para tan importante tema, un tema que nos incumbe a todos como sociedad. Sí. Y también, por supuesto, a nuestra institución Carabineros de Chile como Hacienda y otros organismos que están preocupados. Sí. Efectivamente se ha notado un comportamiento y un cambio de actitud por parte de la gente. Desde la implementación de estas modificaciones ha habido, creo yo, conciencia por parte de los conductores. De hecho, así las estadísticas lo han demostrado. No me voy a referir a las estadísticas en términos más específicos porque, por supuesto que hablar de fallecidos o en accidente de tránsito principalmente, es muy frío hablar de eso, pero sí me voy a hablar de las conductas. Ya han visto. Se nota en los conductores ciertos cambios de comportamiento. Sí. A lo mejor esos conductores ya no son conductores de su vehículo, a lo mejor pasan a ser de conductores a pasajeros en la actualidad, principalmente los fines de semana, cuando van a restaurantes, centros de entretención. Sí. Por ejemplo, esos cambios se han notado en las fiscalizaciones que nosotros hemos hecho. A veces se ha notado con cierto enojo, ¿no? Y algunos dicen que es absurdo los niveles de alcohol, etcétera. ¿Qué le dirían a esas personas, especialmente que son dueños de restaurantes y cuya en realidad ha sido afectada su vivencia como restaurantes incluso? A ver, estamos frente a una ley que es estricta y hay que reconocerlo y hablarlo así. Yo creo que no avanzamos si uno trata de disfrazarla, decirle no. Es estricta, es muy clara y evidentemente ha tenido, y lo más probable es que siga teniendo un impacto en los locales nocturnos. Personalmente, como directora de Senda, que es el organismo que ve todo el tema de consumo de alcohol, más allá de su relación con la conducción, nosotros tenemos la certeza de dos cosas. En primer lugar, es muy bueno que los chilenos tomen menos. ¿Ya? De todas maneras. En términos generales, somos un país que toma mucho y que toma de una manera que tiene un daño muy grande dentro de las familias, para las personas. Entonces, si bajamos nuestro nivel de consumo, digo que es lamentable para las personas que venden el alcohol, pero es bueno como país. Como el cigarro, lo Exactamente. mismo pasó. Y en segundo lugar, nosotros hemos visto muchos dueños de bares y de otras instancias de diversión que han sido muy ingeniosos y han adherido de manera muy positiva a esta ley. Han desarrollado una serie de tragos sin alcohol, han desarrollado una serie de iniciativas de tú puedes tomar, pero después te vamos a acompañar a tu casa para que no maneje. Y por lo tanto, yo tengo la certeza que, como bien usted decía al principio de este programa, tenemos que avanzar al desarrollo. Cuando uno ve en otros países cómo lo hacen, son justamente estas iniciativas que están empezando a nacer en Chile y por lo tanto se valora muy positivamente. Y los taxistas están felices ahí también, le ha subido mucho la entrada por eso y acostumbrarnos como sociedad, reajustar nuestros hábitos, como bien decía el coronel, ¿no es cierto? Coronel, quiero saber, ustedes estudiaron, se mencionó, otros países estudiaron esto desde la perspectiva de qué resultados ya ha tenido en otras partes. ¿Y por eso tan severos, estrictos? Bueno, se aduce que por el hecho de ser un país que vamos en vía de desarrollo no deberían implementarse medidas tan drásticas como esta. Yo creo que ese no es el tema. No es el tema. Yo creo que aun cuando seamos un país en vía de desarrollo, haciendo el parangón con otros países que ya implementaron hace muchos años estas medidas, existía una necesidad social. Porque aquí se trata de proteger vidas principalmente. Correcto. Le voy a dar un solo dato. El año 2010 tuvimos 124 fallecidos en accidentes, lamentablemente. El año 2011 tuvimos 117. Pero esta disminución se debió a algunas otras políticas que se han realizado a nivel gubernamental y por otros organismos para reducir estas cifras. Y esperamos de que estas cifras se reduzcan aún más. La idea es llegar a 0 fallecidos en accidentes de tránsito. Y eso sería ideal. Y el personal carabineros, nuestros grandes carabineros que amamos tanto, estamos tan orgullosos en nuestro país, ¿han encontrado dificultad al implementar la ley en la carretera? Todo lo contrario. La gente, los conductores, cuando se inició esta ley, los primeros días, por supuesto, con ciertas inquietudes. No lo quiero decir temores, pero sí preocupaciones. Por ejemplo, ¿a qué se
podían estar afectados, bajo qué circunstancias podrían ser detenidos, qué significaba los parámetros de los niveles de concentración, de acuerdo a la nueva ley. O sea, consulta, y nosotros, por supuesto, efectuábamos un rol educativo. Lo orientamos a que, pero siempre con la finalidad de decirle, por favor, si bebe, entregue las llaves, entrégasela a un tercero. Y no pero ahora, mano dura. Esperamos. Francisca, ¿qué le diría a la persona que ha sido afectada por esta ley, que de la forma que están en desacuerdo con la ley en realidad? ¿Cómo persuadirías a esas personas? A ver, yo creo que tenemos que todos ponernos en la mejor disposición de que esta ley tenga sentido y funcione. Insistimos en cuál es el sentido. Aquí tiene un sentido de cuidarnos como personas, cuidar a la familia y cuidarnos entre todos. Evidentemente estamos haciendo un quiebre grande y sobre todo los que han pataleado más generalmente son las generaciones un poco más mayores, digo yo, porque no los jóvenes. Porque el cambio de conducta para las personas mayores y sobre todo son los que reivindican la copita de vino al almuerzo y otras cosas, no es fácil, ¿ya? Pero nosotros insistimos, cada vez que un país se pone metas tan grandes como nosotros nos estamos poniendo en términos de desarrollo, en términos de superación de pobreza, en términos de avanzar de una manera distinta, tiene que vivir este tipo de cambio. Y yo siento que todos tienen derecho a patalear, pero es mucho mejor que nos sumemos de manera positiva, entendiendo bien cuál es el sentido, y yo estoy seguro que en el minuto que veamos los resultados vamos a estar todos sintiéndonos protagonistas de este cambio que logramos hacer como país. Muy bien, especialmente porque trata de vidas y de terribles consecuencias, así que agradecemos tanto todo lo que ha sido su participación. Nosotros nos hacemos cargo en este programa, se llama Hazte Cargo, y ya es hora que como país nos hagamos cargo de lo que han sido excesos, que tenemos que de alguna manera ir, que el péndulo vaya para el otro lado, y eso ustedes están logrando. Agradecemos muchísimo su participación, Coronel Víctor y Francisca, y sigan por favor su muy buen trabajo. Nosotros del mundo de evangélicos, de la iglesia, ustedes saben, tenemos tolerancia cero también. El evangélico en general en Chile no toma nada, y nos ha hecho harto bien. Así que, y otros con moderación, por eso es lo que la Biblia dice, todo con moderación, lo que ustedes están pidiendo. Así que gracias por ayudar a que nuestro país sea un país más saludable. Gracias, muchas gracias a ustedes por esta invitación, y me gustaría destacar el rol de la iglesia evangélica y los evangélicos, no solamente en estos temas. Yo también quiero ser vocera del trabajo muy importante que hacen con las personas que tienen rehabilitación, consumo problemático de droga, y quiero aprovechar este espacio para agradecer y destacar el rol que ustedes tienen en otros ámbitos tan importantes como este. Gracias a Dios. Todo evangelio es el Señor, es la obra poderosa del Espíritu Santo. Así que usted siga con nosotros con más Hazte Cargo. Hay un mundo que late y agoniza, pero hay vida que nace y testifica. Hay miradas que solo ven tristeza, pero hay ojos que entregan esperanza. Hay momentos en la vida que no puedes ignorar. Hay historias que nos gritan y que no pueden callar. Hay un cielo que se abre y nos vuelve a iluminar. Hazte cargo. Hazte cargo. La ley de tolerancia cero apunta a un contexto nacional extremo. Los chilenos, por alguna razón, somos en estos extremos. Extremadamente alcohólicos, tabaquistas, nos dicen. Los más deprimidos de Latinoamérica. ¿Por qué somos así? Ese es un tema que tiene que ver con nuestro corazón, nuestro estado espiritual, sin duda. Y las leyes en sí no son la única solución. Prevendrán en algo, pero ¿no será que tenemos que llegar más profundo? Bueno, la Biblia, una vez más, de la cual nosotros en este programa nos hacemos cargo como que es el libro más moderno de todos los libros, porque trata todos los temas que enfrenta el ser humano, tiene algo que decirnos al respecto. Por ejemplo, dice en Efesios, no se embriaguen con vino,
mas sean llenos del Espíritu Santo. Lo que está allí considerado es la pregunta, ¿qué controla tu vida? ¿Será que en eso los chilenos no hemos aprendido y permitimos que muchas cosas controlen nuestras vidas que no son aptas para controlarla? Alcohol, tabaco, pornografía y cuántas cosas que después desordenan no solo en el acto del transitar por las calles, sino que en nuestros hogares, en nuestras familias, en todo, un desorden general. Pero si el Espíritu Santo entra en nuestras vidas a través de lo que Cristo hizo en la cruz, a través de abrirnos a Él, invitar que Él controle, sean llenos del Espíritu Santo, va a significar que yo logro yo mismo un control, una moderación sobre todos los aspectos de mi vida. Eso es lo que este libro moderno, la Biblia, propone, eso es lo que el cristianismo propone. Control por el Espíritu Santo, poder para librarnos de los extremos que controlarían y últimamente destruirían nuestras vidas. Es por eso que muchos evangélicos hacen un voto personal de nunca tocar el alcohol. Y en otras áreas también de su vida deciden evitar aquellas cosas enteramente. Bueno, lo importante es qué controla tu vida. Tolerancia cero, bueno, el Espíritu Santo adentro te dará el control para saber qué evitar, a qué darle tolerancia cero y qué disfrutar en la vida. Hazte cargo, siempre interesado en tu opinión, vean ustedes la página web en pantalla, el mail donde usted nos puede escribir y un saludo a tantos que nos siguen ahora en Latinoamérica. Que el Señor los bendiga y junto a ustedes pronto nos veremos en Hazte Cargo.